Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, hoy es 16 de octubre del año 2025. Nos encontramos aquí reunidos porque tenemos un tema interesantísimo. Hoy queremos hablar sobre las religiones. Voy a hacer una pequeña presentación de mis amigos aquí para que podamos compartir un rato y que sea de disfrute a, nuestro, a nuestra comunidad de oyentes. Por aquí, a mi derecha, tengo a Gary Torres. Por aquí a mi izquierda tengo a Rainer Grillo. Por allá, por aquel lado, tengo a Ezequiel. Y por este lado tengo a Ulises. Vamos a hablar de las religiones y me gustaría comenzar con un pequeño concepto de lo que es la religión para que después cada quien dé su punto de vista de lo que son las religiones. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un concepto, vamos a decir, generalizado. Dice que la religión es un sistema organizado de creencias, prácticas, símbolos, normas, que busca establecer una relación entre la humanidad y lo que se considera sagrado, divino o trascendente, Dios, dioses, fuerzas cósmicas, etc. Suele ofrecer respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, el propósito de la vida, la moral y lo más allá. Esto es básicamente un concepto de la religión. Yo comienzo con esto. ¿Qué es la religión? Para cualquiera. ¿Qué es la religión? Yo podría decir que la religión es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Sí, se dice también que es un conjunto de hacer obras buenas, hacer digamos, al diario vivir, ejecutar acciones positivas y que reflejen mucho orden, pues mucha bondad, mucho, como quien dice, un camino que defina al ser humano conectándose con la luz, con el eterno. Bueno, tú, Ezequiel, de la religión. Considero que las religiones, hablando de la religión, son como imitaciones de un perfume original. Para mí eso son las religiones. Vemos que todas tienen imitan algo y traen algo de la Biblia, de ese perfume original que para mí realmente es el Evangelio. Hay perfumes que son imitaciones, hay perfumes que huelen un poquito mal, y hay perfumes que se acercan a ese perfume, fórmulas de perfume que se acercan a ese perfume original. ¿Cómo nosotros podemos saber que es un perfume original? Bueno, aquí tenemos las características, las buscamos en la palabra de Dios. Ahí podemos nosotros saber las características que tiene ese perfume original. Los perfumes de imitaciones se parecen a muchos de los perfumes originales, así hay un conjunto de religiones que el cual han tratado de parecerse a la verdad, a ese perfume verdadero que es la. Claro, fíjate, bueno, vamos a esperar una idea de Ulises respecto a la religión. ¿Qué es la religión, mi hermano Ulises? Mira, la religión es creencia, ¿entiendes? Y como el ser humano tenemos ese dicho que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y por ser cada cabeza un mundo, estamos enfocados en creer en algo. Cada quien busca creer en algo. Y nace esta parte, este aspecto de religión, ¿entiendes? ¿De dónde nace ese aspecto de religión? Producto de la palabra, ¿entiendes? Porque la palabra no pertenece a ninguna religión. La palabra es universal. La palabra no pertenece a ninguna religión. Las religiones empezaron a nacer y a crearla el hombre, ¿entiendes? Y cada quien, de acuerdo a como creía, ¿entiendes? Sí. Empezó a desarrollar su aspecto religioso, ¿ve? En cada quien, y así, bueno, arrastraban, o sea, cada ser que generaba un liderazgo, ese liderazgo lo llevaba a atraer gente, multitudes, y formar sus templos. Sí, fíjate, bueno, básicamente coincidimos todos. Yo lo leí conceptual precisamente para que de ahí fuera un apoyo y que cada quien pudiera expresar su idea. Pero el término no es discutir como tal la parte conceptual de la palabra religión, sino la idea de este podcast es que queremos establecer las diferencias en las distintas religiones que nosotros practicamos. Yo
antes de empezar con la grabación, estaba hablando con Ulises, que Ulises es un sacerdote de su religión, él es babalao, pero también sé que es una persona que es un estudioso de la humanidad, un hombre que comparte la palabra, y conversaba con Ezequiel sobre este punto de, vamos a decir, sobre el camino, que mucha gente lo ve en la parte de la religión. Entonces, me gustaría establecer en la parte de cada uno de ustedes cuál es la diferencia de las religiones. Ya dije que Ulises Santero avalado, pero es un hombre que estudia la palabra, y Ezequiel es un hombre cristiano evangélico que es actualmente un practicante de la palabra. No, es muy importante, ¿no? Es muy importante porque sí hay una diferencia. Y ahí es donde, bueno, poco a poco vamos a ir ondeando sobre ese tema. Hablábamos, Ulises estaba acentuándonos esa parte de que sí, que todos nacieron y todas están en la palabra, lo que anteriormente se decía. La cosa es que la palabra, obviamente mucha gente la adulteraba, la religión la adulteraba, el Señor Jesucristo habló de eso, habló de que había levadura, de ahí nacieron obviamente muchas religiones. Si nos vamos a la Biblia, nos vamos al capítulo 10, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 10, versículo 21, ¿verdad? De Primera de Corintios, aquí podemos leer donde dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celo al Señor. Sabemos que Dios es celoso. Tenemos una dirección aquí muy clara que el Señor nos dice: no podemos participar de la mesa del Señor, de la mesa de los demonios. ¿Cómo podemos identificar que estamos participando de la mesa de los demonios? Sabemos que hay religiones que practican espiritismo, que invocan demonios y consienten que esos demonios pueden hablarles, que esos demonios puedan entrar en una persona y puedan, en este caso, hacer este tipo de culto. Entonces, nosotros como cristianos más bien confrontamos esto. No participamos en esta mesa. Sabemos, el Señor Jesús le traían gente endemoniada, el Señor Jesús le traían gente que venía quizás de ese tipo de religiones, y el Señor Jesús reprendía a los demonios, lo echaba afuera. Identificaba que era obviamente alguien contrario a esa potestad. En cambio, las religiones lo aceptan, comparten, pero la palabra de Dios te indica que es la verdad, te indica que nosotros no podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Tenemos que tomar una decisión. Correcto, fíjate, para irle dando dinamismo a esto, Ulises, respecto a lo que planteó Ezequiel, lo que planteó Ezequiel, tú lo ves, ¿cuál es la diferencia en el caso de la santería? Mira, no es la santería ni el cristianismo, es que nadie tiene la verdad en sus manos, así de sencillo, ¿entiendes? Así de sencillo, porque cada quien tenemos diferencia de criterio, porque llamar a que hay personas que llaman demonios, esa es una cuestión del ser humano, pero no podemos involucrar a todos los seres humanos que practicamos en una religión, que somos todos pecadores cuando hay justos, ¿entiendes? O sea, una cosa es que hayan personas que practican el espiritismo, pero son personas sanas, como hay personas que practican el cristianismo y son personas malas. Entonces, ¿cómo hacemos aquí con este? Sí, bueno, precisamente se trata de eso, porque el punto de lo individual, yo creo que no lo llevaríamos a lo personal, es decir, porque hay un texto que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto se refiere... Pero discúlpame, o sea, cuando Jesús reprendía a los demonios, eran los demonios que estaban poseídos por una persona, ¿entiendes? Por eso que lo trasladó a los cochinos, y los cochinos se fueron por un moladero, ¿verdad? Era extrayéndole los demonios. Yo voy a decir algo, el animal más malo que hay en la tierra es el ser humano, así de sencillo. Tú no vas a ver un perro envidiando a otro perro, ¿entiendes? No, lo que pasa es que pero para hacer tu inciso entonces, ahí, el detalle es que los animales no tienen raciocinio. Sí, pero, entonces es importante porque cuando hacemos comparaciones entre el ser humano y el animal... El debate es entre los seres humanos. Por eso. Entonces, por ese debate,
tenemos que ser muy parcial cuando transmitimos una información, porque yo diría que todos los espiritistas no son malos. Pero no, nadie ha dicho que hay Y algo. todos los cristianos tampoco. No, Entonces, pero disculpa, que tengo que irte haciendo ahí para manejar el programa, porque creo que no se habló en la parte de que los santeros son malos o que los cristianos son malos o buenos, sino él leyó un fragmento de la palabra donde hay una práctica que el Señor dice, no podemos ser invitados a ese tipo de mesa porque, ¿cómo decirlo? No podemos hacer esto porque esto es lo malo según lo que dice la palabra. Entonces, basado en eso, creo que podemos desarrollar la parte de la diferencia. Es importante mantener la idea para que la gente que no esté viendo sobre las religiones, no en la parte personal, sino de las religiones. Ahora, quien practica tales y cuales religiones, evidentemente puede dar señales y afectos de buena conducta y buena forma de vida, pero estamos hablando sobre la práctica de la religión en el individuo. ¿Me hago entender? Yo quiero hacer una pregunta a los que estamos aquí. Por ejemplo, Ulises dijo que creía en la palabra, que puso que las religiones, bueno, venían como extracto también de la palabra. Entonces, bueno, una de las partes que mi amigo Ulises dice es que nadie conoce la verdad. Aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios, quiero decirle que es Cristo encarnado. Es Jesucristo encarnado. Esto es la palabra de Dios. En el principio dice la Biblia que era el verbo, y el verbo significa palabra. Esto es Jesús. Lo que está aquí es la verdad. Entonces, por eso nosotros los cristianos nos guiamos por esto que salió de la boca de Dios. Si nosotros refutamos esto, sea de cualquier tipo de religión, nosotros estamos incurriendo directamente contra Dios. Si tú eres abogado y tú estás defendiendo una causa, tú sabes, tienes que conocer las leyes, ¿verdad? Aquí, la palabra de Dios, este es el manual de vida para nosotros regirnos con esto. Si algo aquí no coordina, va a funcionar una cuestión mal. Entonces, las religiones, muchas religiones refutan la palabra de Dios. Y es lo que Jesucristo vino a enseñar. Jesucristo enseñó la palabra. Si nosotros seguimos eso, vamos a ir por el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la Biblia que es la espada del Espíritu, imagínate. La palabra es la espada del Espíritu. ¿Qué sucede? Que no escudriñamos las Escrituras. Las religiones no escudriñan las Escrituras. Las religiones tienen mandamientos de hombre, que fue lo que habló el Señor Jesucristo. Ustedes siguen mandamientos de hombre. En cambio, Jesús enseñó la verdad. Aquí está la verdad. Si ustedes la escudriñan, si empezamos a escudriñarlo, seguramente vamos a tener en algún momento un encuentro, según la voluntad de Dios, con el Señor y vamos a conocer ese verdadero. Claro, de eso se trata, de que cada quien haga para hacer su el podcast exposición. más fluido y ponerlo más amena. Mira, si de pronto nos vamos al principio también, Ezequiel y Ulises y aquí todos, pues nosotros acá, fíjate, es necesario comprender que el ser humano ha venido desde el principio descubriendo a qué se va a conectar. Por eso decíamos en el principio cuál es el concepto de religión, es hacer buenas obras, conectarse con el Eterno, el creador del universo. Pero ya el ser humano a través del tiempo ha venido, como quien dice, elevándose. Y se ve en la historia que muchas personas tenían conexión con estas entidades que ustedes están nombrando, sí está bien, pero ya hay un momento que el Eterno participa y dice, señores, no es a lo creado, es al Creador. Eso es toda la línea, ¿no sé? En cuanto al mensaje que debemos escuchar siempre, para llegar a lo, como quien dice, a un consenso aquí y la audiencia también pueda entender que, mira, desde el comienzo ha venido el ser humano dando traspasos, o sea, dando trancazos contra la vida, contra el error. ¿Por qué? Porque adorar a lo creado y no al creador es una afrenta. Entonces, por lo tanto, necesario dice a la raíz, y la raíz dice que hay que conectarse al Eterno, uno y único, amo del universo. Sí, entonces, permiso para ir dándole sentido a eso. Es importante entender que el tema precisamente, como es sobre las religiones, entonces si nos
y si nos desenfocamos del punto, podemos más bien confundir a las personas. El tema central era las distintas religiones, las diferencias y dentro de las diferencias, por qué razón y cuál es vamos a decir, la fórmula que cada quien puede explicar según para esa conexión que tú hablas con el Altísimo. En este caso, aquí se toma en cuenta la palabra, que es la Estamos Biblia. hablando de la palabra. Entonces, sobre ese punto, quiero que Gary... Es que tengo una pregunta con el señor Duque, porque él habla usted habla, que todo está escrito en la Biblia, en la Biblia cristiana como tal, ¿no? Entonces yo le estaba explicando sobre, le estaba haciendo un compendio sobre una historia que a mí me pareció muy fascinante, el cual quiero compartirlo con ustedes, que eso sucedió aproximadamente en el año 1492, cuando todo el mundo conoce eso, la llegada de Cristóbal Colón a América. Había un cacique que se llamaba Atuey, si mal no recuerdo. Él era un cacique taíno. Ellos obviamente tenían otro tipo de cultura, desconocían totalmente quiénes eran los europeos, que el Dios que ellos trajeron a América, que era un Dios el cristiano. Disculpa, ¿eso fue que hay algo? 1492. 1492. Te estoy dando un compendio de la historia para llevarte a la pregunta. Para llevarte a la pregunta. Bueno, él fue un rebelde. De hecho, tiene el título como el primer rebelde de América, como tal. Y bueno, lo capturaron, todo esto. Duraron mucho tiempo en batalla, en guerra, palabras más, palabras menos. Cuando a él lo capturan, lo condenan a la hoguera. Y le hacen una propuesta o una proposición para que él sea salvo, su espíritu, tenía que convertirse en el cristianismo. A la cual él responde. El padre que le hace la pregunta, si mal no recuerdo, era apellido Olmedo. Él responde y le dice, le pregunta si los españoles van al cielo. El padre le afirma que sí, porque son cristianos. Entonces él agarra, no acepta el bautismo y dice que prefiere ir al infierno porque él no quiere estar donde están los españoles, que son una persona tan mala y tan crueles, en vista de que le han asesinado a su pueblo y han acabado con su cultura como tal. Entonces mi pregunta, ahora sí, voy con la pregunta más enfática. Esa persona que luchó por una causa noble, por así decirlo, y por no creer en el Dios que usted profesa, en Cristo, porque no va a ser salvo, no tiene, como quien dice, un pase para el paraíso. Bueno, la Biblia dice que el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Nosotros no somos salvos por obra, nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Las obras no nos salvan. ¿Entiendes? Antiguamente sí éramos las personas que hacían obras según la ley, de eso era un antiguo pacto. Se fijaban. Ahora vino el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Las obras de nosotros son... Pero ya va, ellos no conocían el pecado, ellos no conocían la culpa, ellos no conocían nada. Todos tenemos pecado original. No, pero escúchame bien. Ellos adoraban el sol, la lluvia, la tierra. Igualmente. Ajá, pero la culpa, ellos andaban desnudos. Entonces, no conocían ese Dios como tal. 400 años después, ¿sabes? El apóstol Pablo predicó en varios continentes. La palabra de Dios llegó a islas. La palabra de Dios hicieron un trabajo tremendo los apóstoles en ese tiempo para que la palabra de Dios llegara a rincones donde en ese tiempo, imagínate, iban en barco, donde quizás ahorita es más fácil y ellos tenían más ímpetu de ir a predicar. Pero aquí la palabra llegó por imposición, por el uso de la fuerza. Claro, aquí tenemos una influencia, es una influencia que evidentemente aquí en Latinoamérica somos la mayoría
católico y lo que después, en mi caso particular, conoció a Cristo, me convertí al cristianismo por convicción. Pero el punto es, y lo sigo hablando porque nos fuimos a un contexto muy histórico, hay una historia bonita, pero el detalle de la conversación aquí se tiene que originar de las religiones y los distintos puntos, porque sobre la parte que el indio dijo de la historia, bueno, hay una influencia y hay una cantidad de cosas que sin duda alguna me parece interesante. Como tú vas a creer un Dios Yo creo que le están matando a su pueblo Claro, en el nombre de Dios y después le dan antes de lanzarlo. No, es que ha sido un punto religioso. Claro, Sí, un punto ha sido un punto religioso porque ahí había religión. Obviamente no se enseñaba la verdad. La verdad es que por su fruto lo conoceréis. Jesucristo dijo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces tú puedes decir ser cristiano, pero es una transformación interior. El punto aquí es que hay una promesa de recibir el Espíritu Santo. Y es algo muy importante dentro del Evangelio. Esto es un combo que el que sella es el Espíritu Santo. Si la persona tiene fe, va a recibir el Espíritu Santo y tiene una nueva criatura, va a cambiar. Un cristiano verdadero es porque recibe el Espíritu Santo. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. El Espíritu Santo es el que tú recibes cuando realmente tienes esa fe, un arrepentimiento genuino y tienes esa fe en el Salvador. ¿Tienes algo que decir sobre ese punto, Ulises? Mira, yo creo que desviamos el camino. Así de sencillo, porque empezamos a darle forma de manera sana a lo que es las religiones. Correcto. Por eso yo siempre... Pero no enfocarnos o encapricharnos en que la creencia mía yo la voy a imponer. Pues eso es lo que yo acabo de decir. No, porque mira, yo no he hablado ni de santería, ni que soy babalao, y que puedo darle una cátedra de esa área, porque yo estudio de esa área. ¿Entiendes? No, pero es importante. Y con la gente importante manifestar el conocimiento que tiene, porque es religiones. No, porque es que el tema de religión en el mundo, mira, él está dando una explicación de la historia. Y entonces yo lo entendí claramente. O sea, ¿cómo tú me vas a poner a mí como indio a que yo me reconvirtiera cuando me mataste a mi pueblo? Cuando yo tengo una creencia con mi cultura. Tú fuiste que llegaste aquí a colonizar, ¿me entiendes? Una tierra, y como viniste con un poder, con una cantidad de barcos, una cantidad de luchadores, que era más grande que mi pueblo, pero masacraste a mi pueblo. Ahora tú me quieres llevar a que yo crea, pero después que me masacras. Por eso mismo. Entonces, para que no haya ambigüedad, precisamente, se trata de eso. Yo tengo una disonancia conectada con eso. No, pero es que fíjate, porque lo estás llevando a un punto. Por eso, ustedes no se dan cuenta que yo trato siempre de llevarlo al tema central, porque me da la impresión de que lo llevan a unas cuestiones y verdaderamente... Que hay que llevar, lo que hay que llevar es la palabra religión. Porque mira, ahorita mismo, yo creo que todos están enterados de que el que practique el cristianismo en China está condenado. Ahorita, en este momento, recién, búsquenlo en las redes. Sí, es así. ¿Verdad? O sea, entonces, ¿en quién cree China? O sea, esa es la parte principal. No, pero ya porque, cuando estamos hablando de las religiones, ¿en quién cree? Porque ahí es donde está. Mira, hay una cuestión cultural que es importante resaltarla, que la parte cultural, si tú hubieses nacido... Pero es que religión, en Israel, religión es creencia, religión, Ahí es. y en algo, cada ser humano cree. Entonces, ¿en quién creen los chinos? Porque ahora, o sea, está decretado en China de que el que practica el cristianismo está condenado. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué si está el detalle? ¿Crees que los chinos, por lo menos, si creen en Buda y en sus diferentes dioses, hay alguna diferencia con algunas religiones? Por ejemplo, si tú nos hablas de la santería y empezamos en la parte de imitación, sabemos que el yoruba o la santería tiene un padre universal y tiene dos representantes, que en este caso sería Olofi y Olorun. No, una imitación del Dios Trino, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es simplemente una imitación de un modelo bíblico o un modelo del modelo Dios, pero también tienen muchos dioses. Entonces, está quizás hablando de en qué cree China, pero yo te pregunto a ti, ¿en qué cree No, lo que pasa es que para el mundo, los santeros como nosotros, o los babalaos, nosotros tenemos muchos dioses, no. Nosotros creemos un solo Dios. Para mi criterio, porque esto lo van a escuchar santeros y babalaos. Para mi criterio, hay un solo Dios. ¿Me entiendes?
los demás que representan no son dioses, ¿entiendes? O sea, no son dioses. Es muy catedrático explicar por qué Dios mandó a la tierra a que cada una de las partes de la tierra tuviera una posición y tuviera una identidad. Se le presentan sacrificios a los demás. ¿Entiendes? En la santería. Entonces, ¿cómo lo Se cuento? le interrumpa. Se le presenta sacrificio a los demás dioses en la santería. Es que no son, primero tenemos que entendernos. Para mí no son dioses. Para ti lo llamas dioses los que están en la santería, no. Cada uno cada uno lo mandó. Es un santo. No, ¿Tú o le sea, presentas sacrificio o en este claro, caso, por supuesto. a los demás? Claro, a las demás deidades. A las demás deidades. Deidades, no son dioses, Ok, ¿qué son? Son santos. son deidades. Sí, Y, pero o sea, una simplifica. deidad, pues, Una deidad es una posición que Dios dio a cada quien en la tierra, porque el aire es una deidad, el mar es una deidad, ¿ok? El trueno y el rayo es una deidad. Un ser supremo. Se adora, Pero que, pues, se adora. En o sea, este caso se ¿entiendes? adora. O sea, es una deidad donde nosotros No, lo que pasa es que desde el punto de vista religioso es importante resaltarlo, lo que están viendo, que el mar y el sol y esto no es que son una deidad desde el punto de vista de creación, es a nivel religioso se maneja así. pasa Por eso que, mira, lo que pasa es que hay una mala interpretación para la ignorancia del mundo. Cuando yo veo o sea, porque yo soy creyente de la palabra, o sea, a mi criterio, a mi manera, ¿entiendes? Y yo puedo decirle que esto es igual a lo que yo puedo estudiar en INFA. Es lo mismo. Esto lo entregaron al mundo para que el mundo se salvara. Sí, él dice Esto que lo- no cree. Permíteme. Esto lo entregaron al mundo para que el mundo se salvara. La Biblia, porque tú buscas el libro Los Secretos, que es del actor Denzel Washington, y ve cómo él llega al final y le dice, ¿y dónde está el libro? Le dice la editorial, no, el libro está aquí está en la mente. O sea, déjame acostarme y empieza a escribir para que empieces a sacar las copias y a imprimirle y repartirle al mundo para que se salve. ¿Entiendes? Pero sin embargo el mundo no busca salvarse. Sin embargo no busca salvarse. Claro, que de porque hecho la palabra, hay una yo dije en un guerra- principio que la palabra de Dios no pertenece a ninguna religión. Que él practique una religión y yo practique otra. O sea, mira, hay que respetarse a ambos. Sí. Pero yo no voy a imponer algo porque no lo voy a imponer. O sea, si la gente quiere creer en la santería y quiere que yo lea una cátedra, mira, muy aparte de esto, me busca en las redes sociales y yo estoy bienvenido. Pero yo no estoy para imponerle ninguna religión a nadie. A nadie. De hecho, lo que yo mando, que tengo más de 3.000 personas que le mando en cadena de difusión, la gente creerá que yo pertenezco a una religión de evangélico o cristiano. No, yo soy pero yo fíjate, pertenezco a los yoruba. me gustaría resaltar un punto que tú dijiste, algo de que esto es igualito a lo que tú practicas, te referiste a la palabra y Ezequiel te dijo, no creo. ¿Por qué tú dices que no lo crees? No creo, porque es que la Biblia, mira, Jesús en una oportunidad confronta a los fariseos y le dice, mira, hagan lo que ellos dicen que hagan, lo que está escrito, pero no hagan lo que ellos hacen. Nosotros decimos creer la palabra, pero no lo hacemos. Por ejemplo, mi amigo Ulises está confirmando que él cree en la palabra, pero mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no se corrompáis y hagáis para vosotros ninguna escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón y hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura, creo que necesito un poquito de lente, que está en el aire, figura ninguna de animal que se arrastre, figura de pez alguno que esté, o sea, no sea que tus ojos miren al cielo y termines adorando al sol y a la luna y a las estrellas. Sabemos que en las religiones se adora el sol, la luna, las estrellas. Entonces estamos haciendo lo que dice realmente el Dios creador del cielo. No, estamos haciendo lo contrario. Y realmente Jesús dijo que yo no lo juzgo, lo juzga la palabra. O sea, cuando nosotros confrontamos esta palabra, nos va a juzgar la palabra. Un día nos vamos a encontrar con el Señor y alguien va a decir, hey, yo le dejé las escrituras. Y tú por tu boca dijiste que tú creías en la escritura. Fue una decisión tuya ser rebelde a mi mandato.
Eso simplemente es lo que en este caso nos contestaría Dios. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el comienzo? ¿De dónde vienen los códigos? Que se supone que por su perspectiva IFA o por su perspectiva cristiana llegó la información de cuál es el origen. Yo vuelvo y recibo. El origen viene siendo que en el Medio Oriente, allá en el monte Sinaí, se entregó unos códigos, era un plan. Esto es un comienzo, eso es para toda la humanidad. Es como dice Ulises, en parte, pero hay un mensaje que hay que exponer bastante y dilucidarlo y desmenuzarlo. Que desde el principio hay un plan para la humanidad de rectificación. Entonces, este plan se da en el monte Sinaí, que es la palabra del Eterno, y da los códigos y habla no de adorar cosas, ni deidades, como dice ahí, ni adorar lo creado, sino al Creador. Eso es un mensaje. Por eso, fíjate, en el caso cuando Ulises habla de que la palabra de Dios no le pertenece a ninguna religión, pero él en su forma explicó la parte de las deidades, pero Ezequiel anteriormente le había dicho, se hacen sacrificios. La pregunta es cuando tú dices que el Señor nos mandó a hacer eso. Explícale o hazle la pregunta a Ulises específicamente sobre en la santería se le hace sacrificio a cierta deidad. ¿Es así, Ulises? Yo voy a partir de un principio. Si el tema es de religión, pero cuando llevaron a Cristo recién nacido para bautizarlo Simeón, llevaban una jaula con 2 tórtolas. Aquí ninguno me puede responder eso. Yo sí. Sí, porque había un sacrificio, claro que sí. Permíteme, yo ahí quiero que sí, pero permíteme, quisiera decirlo porque la idea no es solamente, pero permíteme explicarlo como dijiste que nadie te puede explicar. Quiero hacer esa salvedad porque esto lo van a ver. Entonces, fíjate, para nosotros en el cristianismo, el sacrificio, el último sacrificio se llama Jesucristo, que precisamente derramó su sangre en la cruz y de ahí en adelante cesaron los sacrificios. Lo que quiero decir que efectivamente, como tú lo estás diciendo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, antes que se presentara el Mesías, se hacían los sacrificios, porque eso es un tema que no es el de ahorita, es la expiación, que tiene que ver con la limpieza de los pecados. El problema es que todavía en la actualidad, en la santería se practica, desde mi punto de vista, porque como todos ustedes saben que yo soy también creyente del cristianismo y de la palabra de Dios, voy a hablar específicamente sobre ese punto. Los sacrificios, el Señor los aborrece porque el último sacrificio es Cristo en la cruz. De hecho, la palabra dice, derramó su sangre por todos nosotros que somos pecadores. Entonces, el detalle es que se siguen haciendo estas prácticas. Quiere decir que están obviando la parte de que el último sacrificio es Jesús. Creo que te contesté y dejo aquí la parte para que cualquiera pueda hablar. Yo me quedé con algo del principio, que usted dice que la Biblia es un perfume original, por así decirlo, hizo una analogía con los perfumes. Y las demás religiones son perfumes de imitaciones. ¿Qué le hace pensar a usted que la Biblia fue escrita por hombres de carne y hueso, igual que todos, o sea, como estamos aquí presentes, que todo lo que está escrito ahí no fue tergiversado a lo largo de la historia? Bueno, la Biblia dice la palabra que es inspirada por Dios. El Espíritu simplemente confirma lo que está en la Biblia. Recuerda que el creyente recibe el Espíritu Santo. Si aquí hay algo que en este caso es levadura, que fue puesto, estoy seguro que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que dice la Biblia, que nos guiaría a toda verdad, aquí nos va a decir, mira, esta parte de la Biblia hay algo que está ahí un poquito raro. Y nos da la revelación de lo que realmente, en este caso, quiso hablar Dios a través de ese texto. Pero la Biblia es inspirada por Dios. Yo confío que todo lo que está aquí
realmente fue Es un tema de confianza, pero no es un tema de fe. de fe, pero Dios habló. entonces no puede afirmar como tal que su perfume es original y las demás religiones son imitación. No, porque Pero buen criterio, buen criterio. Pero es que todas, Mira, hay una parte muy importante. Pero no lo cumplen. Ustedes están diciendo que creen en la Biblia. Entonces, si creen en la palabra de Dios, ustedes están afirmando que la palabra de Dios, que esto es original. La cosa está en cuando nosotros... Por eso, disculpa, separamos las diversidades. ese es importante. Ulises sí lo dijo claramente, quedó grabado, donde él cree en la palabra, tomando en cuenta ese comentario. ¿Tú lo crees? ¿O difieres? Yo difiero. No, pero es que él dio un criterio que es varios razonable. Total. Claro, O sea, porque es que mira, o sea, una cosa, Michelle, que yo crea en la palabra, ¿me entiendes? Yo creo en la palabra, o sea, muchas cosas que hasta donde la he leído me han parecido excelentes, maravillosas, ¿me entiendes? O sea, cuando le busco la interpretación, porque una cosa es que una parte de la palabra yo le tengo una interpretación, pero tú le tienes otra diferente a la que yo veo. Porque esa es la parte de la diferencia del ser humano, ¿no? Esa es la diferencia del ser humano. sí, de hecho te puedo decir Yo algo tengo ahí una opinión en respecto, cuanto a la- permíteme, respecto a la diferente forma de interpretar. Quiero que sepa que hay estudios de homilética y hay un estudio maravilloso que el que tenga la oportunidad de hacerla, yo los invito a que lo hagan para que precisamente vamos a decir, hacer una analogía de las normas interpretativas del derecho, asimismo tienen las notas interpretativas de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra da testimonio ella misma y puede ser que una persona leyendo un contexto o un texto, como por ahí se dice que es un pretexto, porque lo que agarran es un fragmento de la palabra, lo leen y esa parte la agarran y la quieren como convertir en una doctrina. Y entonces posiblemente eso es lo que ha hecho que el ser humano agarre fragmentos y los Porque hay que estar claro, la palabra es mucha verdad. Lo que no podemos nosotros encapricharnos hacia dónde llevamos a una persona para que crea de una forma u otra, porque si Cristo dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre estaré yo. ¿Qué quiso decir con eso? O sea, no hace falta que yo vaya a ningún templo, hermano. O sea, Dios, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Qué se interpreta por eso? Voy a decirlo, fíjate. Cuando Jesús dice claramente que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Es una cita perfecta, tal cual como tú lo estás citando. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando mucha gente, de hecho hay un texto que dice que tienen por costumbre no congregarse basándose en textos que son específicos para algo, y entonces dicen, pero a mí no me hace falta por esta razón. Ahí Jesucristo es importante resaltar. Lo que está enseñando es que dentro de las distintas dificultades que tengamos o sobre las peticiones que tengamos, cuando nos ponemos 3 personas de acuerdo para una petición en algo específico, Él ahí se va a manifestar. Pero definitivamente el Señor nos incita también a que es importante congregarnos, porque en la diversidad de pensamiento hay crecimiento. De hecho, eso se utilizaba como la escuela. Es importante entender las raíces, que la palabra viene de Israel y la palabra en Israel se estudia. No es como nosotros aquí que de repente medio la hojeamos y dentro de las culturas, porque es importante resaltar también que nosotros tenemos una influencia y esa influencia hace que nosotros opinemos. Por ejemplo, yo he escuchado a cada uno y cada quien tiene conceptos aquí interesantísimos que están siendo tomados en cuenta de manera, vamos a decir, interesantísima. Pero el hecho de que cada quien defienda su postura, esto no se trata de quién tiene razón y quién no tiene razón. Y hago la salvedad de esto. Como el tema original es sobre las religiones y entonces cada quien está exponiendo sobre los puntos, en el caso mío ciertamente voy a tener una inclinación con Ezequiel porque es la religión que yo practico, pero como ustedes también saben, yo comulgo con todo y converso y comparto la palabra. De hecho,
parte de esto que estamos haciendo es porque indistintamente la creencia que tú tienes, me remito a los hechos, como decir, mira, tengo moral para decirlo porque puedo invitar a un santero, puedo invitar a una persona que no cree en Jesús como el Mesías, puedo invitar a una persona que tiene sus creencias filosóficas y difiere de muchos puntos, y de eso se trata. Yo dije, esto interesantemente traer mis amigos y que expongamos las cuestiones, porque mi fin en lo personal es que la gente conozca a Jesucristo a través de las diversas opiniones que tengamos nosotros. Yo diría que conozca las religiones como tal y que cada quien comulgue con la que mejor le parezca, por así decirlo. ¿Saben que bueno, el Señor Jesucristo en un momento, lo que dice el amigo Ulises, que bueno, que donde tres en su nombre, pero la cosa es que todas las religiones no pueden estar en el nombre de Jesús. El Señor dijo clarito, y lo dijo clarito, y dijo, mira, vendrán muchos diciendo, eché fuera demonios en tu nombre, Señor. Y él le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, yo no puedo decir que, vuelvo al texto que leí al principio, no puedo participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O sea, el Señor a algunas personas le va a decir, epa, no, tú hablabas en mi nombre y decías congregarte en mi nombre y invocabas mi nombre, pero no hacías mi voluntad. Porque Él dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Aquí en la palabra de Dios están los mandamientos que el Señor dijo. Y Él dio una verificación de quién era el que le amaba. El que me ama guarda mis mandamientos. O sea, yo escudriño lo que salió de la boca de Dios para yo ver qué dijo el Señor y qué le agrada al Señor, para yo guardar esos mandamientos y entonces yo poder en este caso ser aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque el que le ama guarda sus mandamientos. Yo no puedo hacer un mandamiento propio. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar esto a mi manera privadamente. Yo no puedo hacer de esto religión. Yo simplemente tengo que hacer como un hijo obediente o tratar de hacer, pedir la ayuda al Espíritu Santo para yo poder hacer lo que está aquí escrito. Nosotros somos débiles por la carne. Esto no se trata de juzgar a nadie ni de condenar a nadie. Se trata de que sabemos que nosotros recibimos el Espíritu de Dios y que Él nos va a ayudar. ¿Por cuántos? Si nosotros reconocemos aquí, ¿cuántos hemos cometido pecado en un tiempo atrás? Bueno, de eso hay que arrepentirse. El único que puede hacer que el pecado en la carne empiece a cesar es Jesucristo. Y tengo una pregunta aquí con lo que dijo Ulises al principio del programa. Él habló, por ejemplo, de los chinos. Oye, si los chinos tienen esa prohibición y tienen todas estas trabas, la pregunta es, porque de esto se trata, yo lo sé, pero es importante para que quede claro aquí, ¿qué pasa con los chinos que no se les puede predicar la palabra? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinas tú de eso? O mejor dicho, ¿qué religión o qué mecanismo utilizan eso para que llevemos esto basado en lo que tú estás leyendo? Porque hay un plan, como dijo Rainer también, hay un plan. ¿Qué pasa? Ese plan está siendo interrumpido en China. Claro. Entonces explica. Yo creo que Ulises comentaba que los chinos están ahorita cercenando a los cristianos. Y el que hable de la palabra, le mete que se boche. Okay. A mí me parece que la influencia del chino, a los cristianos. A los cristianos. Imagínate tú, oye, lo que pasa es que esta fusión, esto es lo que nosotros creemos es judeo-cristiano, porque el original es judío. No, yo difiero. Bueno, ustedes difieren, pero yo le comento lo siguiente. Yo también Claro. puedo escuchar, vea, ahí dice Gary, tiene duda en cuanto a la palabra Tengo del Señor. ¿Verdad que sí? bastante, Bueno, mira, infinidad de sorpresa, esa no es la palabra del Señor. Le doy ese dato. ¿Por qué? Porque no es lo original. Ya va, ¿viste? No, pero bueno, Ya va. todos sabemos, Pero esto es un déjame debate. explicar. Rainer tiene su Voy para mí, punto, sí, mi punto de vista. un poco, Bueno, le voy a decir algo. A mí me parece que lo que comenta Ulises, de que están cercenando en China ahora mismo a los cristianos, que son los hijos de, o sea, sí, está bien, los hijos sí. del israelita, del hebreo. Entonces, escucha, es porque tienen una influencia del dragón. Voy a explicarte por qué chocan contra el cristiano. El chino, de por sí, su deidad es el dragón. Entonces, ¿qué pasa?
de que el chino quiere cercenar ahorita porque simplemente choca con el cristiano en base a su influencia del dragón. Eso es lo que está pasando en el punto Sí, pero hay espiritual. una fuerza cósmica. ¿Y por qué chocan con el cristianismo? Con el cristianismo. ¿Por qué no con la santería? ¿Por qué no con el judaísmo? No, ¿Por qué no. por qué no con los católicos? ¿Por qué específicamente No chocan digo. con el cristiano? Pero no solamente en China, porque yo voy a decir, los chiitas, los amonitas, Ya. todo el Medio Oriente, los iraníes, el ayatollah, Todos chocan contra el judío cristiano. No, contra el judío Ya, cristiano, es ya. contra el cristiano. Tengo una pregunta para Rainer rapidito. Todos los novelos originales. Señor Rainer. Chocan ellos. No, no. Una pregunta para usted. Sí. Voy a ser breve y finito con Sí, esta sí, pregunta. cómo no, lánzate, que no usted pasa me está diciendo que los judíos y los cristianos es lo mismo, ¿no? Mira, escucha, son la Escúchame, misma gente. ajá. Uno es papá ¿Y y por, otro es hijo. ¿y por qué los judíos no aceptan a Cristo como su salvador? Ajá, sí, porque aquí hay una mezcolanza. Pero Explícame. No, voy rapidito. Primero tú hiciste una pregunta que no... Ok. Te No. Ya te hice una pregunta precisa y concisa. Bueno, sí. Sí, Aquí hay un error. sí, hay un una error. consonancia Aquí entre dice- ellos, ¿verdad? Hay una correlación, porque los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías. Negativo. Bueno, a Jesucristo no. Yo no estoy hablando... yo no voy a decir que a Jesucristo. Acaba de decir ahorita que son Bueno, los no mismos. dice en hebreo, él dice Yehoshua HaMashiach. No me refiero a eso. Bueno, Ok. mira. El judío es el que cree en el Mesías. Escucha bien. Jesús es el Mira, Mesías. no, escuchen, bueno, escuchen. Yo voy a decir cosas que eso no se escucha cada rato, discúlpenme. Sí, se suena un poquito, pero escucha. El judío es el que cree en el plan del Mesías. Pero Jesucristo es el Mesías. Para los judíos. Para los judíos. De este tiempo, Y de antes de que él pisó la están tierra. esperando. Aquí no vamos a salir del Sí, programa. ok. No vamos a salir. Ahora- Ahora que decir, él te hizo una pregunta. Jesucristo o Yehoshua es el Mesías prometido y esperado por los judíos. Sí, hacen esa pregunta, pero tienen una rolo de... Sí o no? Tú respondes sí Porque o no. tú estás diciendo que, Ajá. que esas dos La religiones figura del tienen maestro. correlaciones. Entonces, Tú respondes sí o no. sí. Sí. Podemos, ok, Entonces vamos a otra vez a la religión. Dentro de ese plan estuvo la crucifixión, la resurrección y el Jesucristo haber pagado por nuestros pecados. En el maestro Jesucristo hubo un gran trabajo, pero escucha, no significa que Tú lo llamas maestro. Sí, es para un él maestro, sí, de, Mesías. pero es un maestro, ya va, Yo no lo reconozco. no, es un maestro de la Estamos nación, claros, del mira, plan. Es, Ahora, es un el maestro del sí, plan. sí. Pero la pregunta específica, mi hermano Ramón. Tú quieres saber si para los judíos, ¿Cuál fue el plan? bueno, hay un plan, plan de rectificación. Oh, lo sacaste otra vez, lo iba a decir. Es Mira. Yehoshua, el Mesías prometido del plan de redención. Voy, ¿Sí ya o va. no? No voy a responder así, escúchame. Hay un detalle. La pregunta es muy amplia. Ok. El plan antiguo tiene como quien dice, un escape, una válvula de escape, que es para resolver todo el problema de la humanidad en este tiempo. A eso se le llama Mashiach. Escucha. Sí, Mashiach es un título. Ah, No, está bien, mira. Lo que pasa es que. entonces, bueno. ¿Cómo la puede responder eso lo que... Sí, No, porque mira, el normalmente tema- van a decir que los judíos que no creen en Cristo. No, porque la persona que consume este contenido puede estar un poco descolocada con la pregunta. Yo leo menos que mucho. Ajá. Eso me da la opción de que escucho más que... Claro. ¿Entiendes? Yo le voy a dar una recomendación porque esto va a un público, ¿verdad? Precisamente cuando nacen las religiones, es porque cada cabeza es un mundo, lo dije en un principio, ¿no? Dios es perfecto en su obra. Para hablar generalmente Dios, como tú creas en Dios, como el Dios que yo crea, como el Dios que cada quien crea. No debemos confundir a la humanidad si tenemos conocimiento de algo. De hecho, cuando a mí se me acerca una persona o cuando esas personas de cadena de difusión que yo tengo, que creen que yo pertenezco a una congregación, no, ya saben todo el mundo que yo soy santero y soy ovalado, ¿no? La gente me habla, mira, ¿dónde te sientes bien? En la iglesia católica del bloque Morocho 10 de marzo. ¿Te sientes bien ahí? Sigue yendo. Qué cómodo. Sigue yendo. O sea, lo importante es que la gente se sienta bien.
Tú te sientes bien, escúchame, espérate. Te sientes bien en la iglesia cristiana al lado de la Simoén. Sigue yendo. O sea, busca de Dios. Espérate, busca de Dios, porque a la final de todo esto podemos ser predicadores, podemos conocer la Biblia, pero Dios nada más lo que busca son los corazones de los hombres. ¿Entiendes? Dios busca los corazones. Nosotros podemos ser, mira, el demonio se conoce la Biblia de arriba para abajo, porque es el hijo predilecto de la corte celestial y se reviró. Entonces, él se la conoce de arriba para abajo, pero no tenía el corazón que Dios estaba buscando. Entonces nosotros podemos conocernos la Biblia para arriba y para abajo, pero somos pecadores y somos super pecadores. Y cuando realmente nadie voltea, yo te busco por un ojito mágico y te voy a conseguir todos tus errores y todos tus pecados. ¿Verdad? Entonces Dios busca los corazones, los hombres. No el que sepa más la Biblia y el que se la pasa todos los días en una iglesia de congregación. Pero voy a un comentario. Desde la antigüedad también se está buscando que el ser humano evolucione. No nos podemos quedar con la forma de vida antigua que adoraban al sol. No era el sol. Fíjate, yo lo que hago es concurrir. Pero ese es tu criterio. Ese es tu criterio. Es un criterio tuyo. Sí, entonces yo sí adoro. Sí. Bueno, pero Yo para mí el sol es una deidad. pero fue creado. ¿Y quién es primero, tú o el sol? ¿Quién llegó? ¿Quién es primero, tú o el sol? El sol. Entonces. No, pero estamos refiriendo a quién es porque él está manifestando, Pero porque es que ya no en la antigüedad, porque ya no es de adorar el sol. No, lo que pasa es que, fíjate algo. Fue creado. Rainer está hablando de un tema que me parece importante, Ajá. es sobre lo que es la creación. En el capítulo 6 de Génesis comienza a hablar de todo lo que es la creación, y evidentemente ahí está la parte donde dice que el Señor hizo las dos lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, y la lumbrera menor, que es la luna. Pero, ¿qué está pasando? Hay que explicar desde el punto de vista histórico la parte sobre la creación, cómo Dios hizo el mundo y con la constelación y todo eso, que aprovecho y digo, es maravilloso, se puede leer de una manera inclusive literal. Respecto a eso, ciertamente por ignorancia desde el punto de vista como lo manifiesta el Señor, que yo lo creo así, nosotros somos seres creados, no somos producto de la evolución, es lo que yo creo, que de todo modo cualquier cosa que tenga una diferencia, Gary, en el punto tuyo, si quieres hablar de la evolución, en otro programa lo haremos, pero tomando de la antigüedad que dice Ulises, que el sol es más antiguo, ciertamente, porque en el inicio, cuando se empezó a hacer la creación, que el Señor decidió crear, hizo todo lo que nosotros vemos hoy en día, los animales, el mar, los ríos, los lagos, la expansión que son llamados cielos, y lógicamente las lumbreras. De hecho, en el capítulo 1, donde dice la luz y las tinieblas, fíjate que esa luz no se refiere a la luna ni al sol, que habla más adelante, porque la luz está hablando que era la luz del conocimiento. Quiero que sepa, Ezequiel lo dijo hace rato, donde Jesucristo habla, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esa parte es importante desde el inicio, el Señor está ya planteando el plan que tiene para el rescate de la humanidad, respecto al pecado, porque lamentablemente ustedes han escuchado la historia, pues, donde en el jardín del Edén, Adán y Eva, y vino la serpiente. Pero bueno, el punto no es ahorita hablar. Yo me quedé con algo, Disculpa que te interrumpa, señor Michel, con el señor Duque. Usted habla que el que se arrepiente de corazón puede ser salvo, ¿no? Ciertamente. Y cree en el Señor Jesucristo. Entonces, antes que, disculpe, para que no se me vaya la idea, ciertamente todos conocen la historia de Judas Iscariote, ¿no? Que él es un traidor universal, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo, bajo mi punto de vista, desde mi opinión, claro está, que él se arrepintió. Él se arrepintió. De hecho, según la historia, los 30 denarios, él los lanzó a la iglesia y se ahorcó. Yo creo que se arrepintió. Entonces,
antes que cambie. Podría ser culpa, podría ser sentimiento de culpa. Sí, pero... Uy, no me sacerdote y si llega mal con nadie. Ajá, pero... Un delito dices, wow, no me sacerdote, es diferente a arrepentimiento. No lo vuelvo a hacer. Claro, pero escucha, bajo su punto de vista, porque él cometió una falencia garrafal, claro está, él entregó eso a su maestro, pero cuando él lo entrega con el beso a la mejilla, Jesús le dice, amigo, ven, termina de hacer lo que viniste a hacer, claro está, y porque él lo llama amigo. No, Jesús es bueno. Jesús habló con una persona y dice la Biblia cuando habla con el joven rico y le dice que Jesús, la Biblia le especifica, Jesús lo amó. Y después el Señor le da, en este caso, no sé si para probarlo, le dice que deje estas posesiones, que lo siga. Y después el Señor explica, muy difícilmente entrará en el reino de los cielos a los que ponen primeramente la riqueza, los que aman la riqueza, los que ponen primero eso que a Dios. Entonces, pero Jesús le amó. O sea, Jesús, Dios es amor, Dios te va a amar, Dios ama a la persona. Pero en nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús o de no seguirlo. Pero el amor de Dios. Entonces, basándome en su explicación, Judas fue perdonado porque Jesús es amor. Ciertamente, pero ciertamente, Él manifestó su amor cuando vino a crucificarse por nosotros aún siendo pecadores. Ahí está la demostración de amor. Ahora queda de nosotros aceptarlo o no aceptarlo. De ahí para otro lado, de ahí, imagínate, el hombre llega y vamos a ir al contexto de esto. Viene la creación, Dios le da la oportunidad al hombre, el hombre se llena de maldad, viene el diluvio, Dios le vuelve a dar la oportunidad al hombre, viene Sodoma y Gomorra, Dios sigue dando la oportunidad al hombre y todavía viene Jesús a morir por nosotros y nosotros seguimos en pecado y sin arrepentimiento. ¿Cuántas oportunidades creen que nosotros nos va a dar infinito Dios porque Dios es amor? Dios nos da oportunidad a nosotros. ¿Y qué mayor amor es que Él envía a su Hijo de sí mismo, que no tenía necesidad? Rey de reyes y Señor de señores, el dueño de todas las cosas, para venir a morir por nosotros, siendo aún nosotros malos y pecadores, y Él sí, justo y sin pecado. O sea, ¿cree que eso es algo que nosotros no debería sentirnos nosotros? Wow, Señor Duque, yo creo que se me está desviando un poquito de la pregunta que le acabo de hacer. Toda cuya persona que se arrepienta de corazón y crea en Cristo, ¿verdad? Sí. Por decirlo de alguna manera, tiene el beneficio de ser perdonado. Pero no sabemos que Judas se arrepintió. De hecho, sin un Judas no hay crucifixión. si Judas se arrepintió realmente, Sin un Judas no hay crucifixión. Judas se arrepintió, Judas está ahorita con el Señor. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque hubieron dos que se crucificaron con el Señor y a uno le dijo, Porque de hecho, como yo lo veo, es que a Judas, que fue por decirlo coloquialmente, más serio con su responsabilidad. O sea, él cometió una falencia, ¿verdad? Inaceptable. Judas era un ladrón. Judas venía cometiendo pecado desde hace tiempo. Judas era un agresor que estaba con el mismo maestro y hacía pecado continuo. Y Dios Él era el tesorero eso lo sé yo. Pero bueno. Quiero ponerme ahí de la Pero, ¿y por qué a Pedro sí lo exaltan y lo veneran? A Pedro, que también hizo lo mismo. Prácticamente, porque traición es traición. Lo negó. No, pero escúchame. Yo muero con el maestro. Pero, fíjate algo, la diferencia es que la Hay una humanidad que haría eso. No, Claro, es que pero antes de eso, se te está olvidando un punto muy importante, que ya va, permíteme. Hay una cosa que es la vida. Mientras tú estás en vida, tú tienes oportunidad de arrepentir. Es decir, si tú ahora mismo mueres, ya todas las oportunidades de arrepentimiento, como lo hacen los católicos, que el purgatorio, tal y qué sé yo, no es, según lo que dice la palabra. Lo digo porque mi base es la palabra. ¿Qué quiero decir en el caso de Pedro y Judas? ¿Cuál es la diferencia?
En el caso de Pedro, Pedro negó al maestro. La palabra resalta, dice que él tuvo un pesar, un arrepentimiento genuino donde él se sintió mal. Mientras Judas se quitó la vida. Permíteme. Ya va, la culpa, ya va, déjame explicarte porque ya va. ¿Qué pasa con esto? Quiero que sepas que una de las cosas más terribles que puede tener el ser humano es quitarse la vida. Lo más sagrado que nosotros tenemos es la vida. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama culpa. Ahora, es importante profundizar sobre el tema de la culpa, porque cuando una persona decide quitarse la vida, es porque ya la culpa lo lleva a un punto que esa es la única salida, además de la influencia demoníaca. En el caso de cuando tú estás en vida, puedes caer en situación, en vergüenza y lo que sea, y tú te arrepientes. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. La gente, Ulises lo decía hace ratito, no importa que conozca la Biblia de atrás para adelante para atrás, tal y qué sé yo. La palabra te enseña donde tú das testimonio a quien tú representas. ¿Qué es la culpa? Bueno, si desde el punto de vista conceptual, la culpa es un sentir de algo mal hecho que te lleva al punto de arrepentirte. De que te lleva De al punto. arrepentirte. La culpa. Es un sentir, Claro. o sea, como dice Michelle, la culpa es un sentir que Dios te da la oportunidad para que pases por el proceso de ese sentir y llegues al arrepentimiento y conquistes el perdón. Claro. ¿Me entiendes? Pero si tú la culpa, La sientes tú mismo. ven acá, o sea, una culpa de algo, pero esa culpa sí, pero si esa culpa tú no la haces desarrollar, que llegue a la fase de arrepentimiento, entonces vas a volver a cometer otro error. Se llama remordimiento. Que vas a cometer otro error de una mira. decir, que Te la voy a culpa explicar. y el arrepentimiento van de la mano. Mira, te voy a explicar, es muy sencillo y muy coloquial. Yo robo a Rainer, ¿verdad? Y Rainer me descubre. Y yo, oye, Rainer, disculpa, vale. Disculpa. Oye, vale, no lo vuelvo a hacer, vale, oye, qué cosa, Rainer, te he apenado contigo. Entonces yo no volví a robar a Rainer, pero robé a Michelle. O sea, yo sigo haciendo el mismo pecado. Pero eso, Entonces, yo nunca, yo llegué nada más, yo llegué a un sentido de culpa, pero no pasé a la fase de arrepentimiento para que yo más nunca robase. Se trata, El sentimiento que te lleva voy a dar un punto importante. Sí. Es un tema que tiene que ver también con la fe. Lo que ahora dice es muy importante. ¿Me entiendes? Tú te puedes sentir culpable, por eso el católico dice por mi culpa, Mira, por mi culpa. el arrepentimiento. Por mi culpa. Hay personas que no saben cómo salir de la culpa, no saben que alguien pagó por yo su voy a decir pecado algo. para que tú no te sientas culpable. Lo que le faltó fue a Judas, fue creer, fue fe, en creer que el Señor podía perdonarlo, por eso se quitó la vida. Mira, El oye. tema fundamental de la fe, porque por el justo, es para decirte, el justo por fe vivirá. Y el incrédulo va a ser condenado. Esta es la diferencia. Judas no creyó que podía ser perdonado y se condenó a No, sí pero es que él no llegó a ese nivel de creer de que pueda ser perdonado. Mira, yo voy a decir algo que como esto va a salir al público, o sea, obviamente cada quien tiene su criterio, ¿no? Cada quien. O sea, y una oportunidad te lo dije. Dios, o sea, a través de la creencia y de todo esto, ¿no? Nace la palabra para encontrarse, de minimizar todos los pecados que estamos llenos a cometer. Ese es el plan. ¿Me entiendes? A cometer. Rectificación. Ok, pero, o sea, existe el perdón. Pero yo voy a decir algo muy importante. Dios te da la oportunidad de que tú conquistes el perdón. Lo conquistes, pero no es que Dios te va a perdonar. Ojo, que tú lo conquistes, espérate, porque nada hago yo con cometer un error, un pecado, y continúo pecando, pero ¿cuándo va a ser que me arrepiento de cada pecado para conquistar el perdón? Porque uno es el que conquista el perdón, uno lo conquista,
Pero si sigues pecando, ¿cómo lo conquistas? Ya entiendo. Sí. O sea, si sigues pecando, ¿cómo lo conquistas? Dios te dice, o sea, yo te amo, Te abre un paréntesis. yo te amo, yo te adoro, pero hijo, ¿cómo te salvo si tú no te quieres salvar? ¿Cómo te salvo si tú no te quieres salvar? El primero que conquista el perdón es uno mismo. Te voy a explicar bien breve, así de sencillo, mira. Existía una tierra de Nínive. La tierra de Nínive era súper, mira, aquí no había más sanguinario que la tierra de Nínive. En el planeta, San Hussein, ese era un niño de pecho, de sanguinario. Por hablarte, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ese era un niño de pecho. Esa es una tierra, hermano, era un pueblo que su cultura, ya ellos lo generaron como cultura, que ellos crecían en sanguinarismo. O sea, ellos pegaban en las paredes, la piel de la persona que hayan asesinado y le ponían el nombre. Este fulano de tal y esto lo asesinó fulano. O sea, ese era su nivel. Y hubo un momento que Dios quería brindarle el perdón. Pero el perdón es para que ellos lo conquistaran. Y mandó a un personaje llamado Jonás. Lo mandó. Y Jonás no quería. Porque tú vas a perdonar a esos tipos, ¿vale? Esos tipos son demasiado. ¿Por qué? No, esos no se merecen perdón, Dios mío. Bueno, imagínate que Nínive queda para Catialamar. Y Jonás quería fugarse de Dios. Y se quería ir para allá, para el Caribe, para Chuspa. De Dios nadie se fuga, hermano. De nadie se escapa de Dios. Porque de Dios nadie se... Pero estoy hablando de Dios. Te estoy hablando de Dios. No estoy hablando de un Dios que crea cada quien. ¿Ok? Ojo. Entonces, él se iba. De Dios, la palabra de Dios es universal, ok, es universal, ok, entonces, él llegó a Chuspa y se consiguió un puerto con unos botes, y él quiso irse más lejos y se montó en el bote con unos marineros, empezó una tempestad, esto no, o sea, yo voy a decir algo muy claro, si la historia es ciencia ficción, nosotros estamos viviendo un mundo de mentiras. ¿Estás contando esa historia? Ok, esto es una historia real. Es una historia real, ojo. Pero déjame terminar porque si nos interrumpimos, entonces el público que va a ver esto, entre la interrupción no le vamos a dar entendimiento. No le vamos a dar entendimiento. No le vamos a dar entendimiento. Okay, la idea es que cada quien cuando hable termine de dar completo lo que quiere decir. Ok, entonces, cuando se montó en el buque, esa tempestad, y Jonás se acostó a dormir en la bodega del bote, y los marineros que eran unos verdugos, digo, pero esto no es normal. Déjame, no difieran así, porque los tipos tenían sus conocimientos y tenían sus creencias. Vamos a tirar los caracoles, por decirte. Los tipos hicieron su magia ahí. Coño, vale, el que aquí sabe qué está pasando es el que está durmiendo allá abajo. Llámelo. Mira, hermano, ¿qué está pasando aquí? Porque esto no es normal para nosotros. Coño, vale, mira, que Dios me mandó a que cumpliera, ¿me entiendes? Una misión que fuera a la tierra de Nínive y le hablara al pueblo de Nínive que la única manera de salvarse de una catástrofe que le viene a ellos es el arrepentimiento, hacer ayuno y pedir perdón. Pero no pedir perdón, sino convertirle el arrepentimiento de verdad. De verdad. Mira, entonces, pero yo no quería cumplir. Entonces los marineros le dijeron, pero tú eres loco. ¿Cómo tú vas a cumplir un mandato de Dios, vale? Tú estás loco. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a parar esta tempestad? Mira, la única manera de parar esta tempestad es que ustedes me tiren al mar. No hay otra. Y lo lanzaron al mar y todo se aplacó. Vino una ballena, se lo tragó. Tuvo 3 días allí orando, rogando. ¿Tú sabes dónde lo tiró la ballena? Cercano a Nínive. Cercano, porque Nínive no tenía costa. Nínive no tenía costa, pero lo tiró cercano a Nínive. ¿Qué le estaba diciendo? Vaya y cumpla, dar la misión del pueblo a arrepentirse. Bueno, él entró a Nínive, para que veas hasta dónde yo digo que el animal es más malo, el ser humano, porque viene un final de esto, para que ustedes entiendan. Entra a Nínive y empieza
a manifestarle a la gente, mire, vale, mira, aquí le viene una catástrofe, tienen que dejar este sanguinarismo, tienen que arrepentirse. Eso llegó a oído del rey. Y el rey que creyó hizo un decreto de arrepentimiento, que hasta los animales lo puso a pasar ayuno. Y todo el mundo arrodillado, haciendo ayuno, buscando el perdón, arrepintiendo, buscando el perdón. Mira, aquí no podemos más este sanguinarismo. Decreto, aquí más nada se asesina a nadie y arte un pueblo de paz. Y se logró que Nínive se salvara. Mira, porque conquistó el perdón. Pero ¿tú sabes quién estaba molesto por todo esto? Porque Nínive se salvó. Jonás. ¿Cómo una persona puede estar mal porque una persona le vaya bien? Eso lo vivimos en la actualidad. Y vivimos envidia, vivimos habladera de tontería unos contra otros. Entonces, a mí me alegra cuando una persona le vaya bien. A mí me contenta que una persona esté bien. Y quiero que sepa que Ulises, estás haciendo una narrativa Sí. de la historia de Jonás. Entonces Jonás estaba molesto porque Nínive se salvó. Jonás estaba molesto porque Nínive se salvó. Mira, hay una persona que no la hago acotación con nombre, que vive aquí, pues, en La Guaira, vive cercano donde yo vivo. La persona tiene su actitud de arrogante, prepotente, humillante. Yo no tengo problema con esa persona. Y la persona económicamente le ha ido bien. Y yo la saludo, yo nunca he hecho un negocio con él. Y hay muchas personas que le echan peste y le echan cosas. Maldiciones. Mira, él por su manera arrogante, prepotente, humillante, él va a tener sus consecuencias, pero eso es culpa de él. Yo no tengo por qué ver lo que le vaya mal. No, a mí me contenta que a él le vaya bien. A mí me contenta que a esa persona le vaya bien, pero su mal genio de arrogancia o prepotencia o humillante o atropelladora, eso es una responsabilidad y él tendrá sus culpas, ¿verdad? Y tendrá sus consecuencias. Porque la palabra de Dios dice que quien se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando te dice que te humille, no es que te arrastre, sino ve nuestro mal genio, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro mal genio. Nosotros tenemos nuestro mal genio. A veces le salimos con una patada a una persona, o a lo mejor le hablamos mal, o a lo mejor nos malinterpreta. Entonces hay que buscar cuál es la humildad que Dios quiere que nosotros alcancemos. Bueno, yo quiero contestarte, dice, una de las partes de ser humilde, porque el corazón del hombre es engañoso. El ser humilde es reconocer que, como, mira, muy bueno, sacaste un extracto de la Biblia, reconocer que lo que dice la palabra de Dios y lo que viene inspirado por Dios. Si tú la estás predicando, en este caso lo estás haciendo, ¿verdad? Hiciste hasta una prédica. Entonces, estás extrayendo la palabra, quiere decir que tú crees. Es humildad reconocer no solamente esa parte de Nínive, sino reconocerla todo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo sentí que estabas predicando para ti mismo. ¿Sabes quién estaba en Nínive? Había brujos. No vamos a decir que no confundamos al público, porque hablamos de Nínive por su cultura. Su cultura, acuérdate, su cultura. Y entonces es importante eso. No puedes impedir a que tú le des simplemente un matiz o una vista al texto. Tenemos que ir a la raíz del texto. La raíz es que el pueblo estaba en pecado y venía un juicio. El pueblo está practicando Es que oficialmente era el sanguinarismo. El espiritismo. Estaba orando. ¿Cuál era el problema que tenía Dios? Simplemente el mayor problema que tenía Dios con los pueblos de tierra era todo este tipo de religiones, era la oración pagana, era la oración imagen, era todo esto. Te digo algo, si en este caso yo fuese o se fuese practicado la santería en ese tiempo, seguro que Dios fuese enviado un juicio a los santeros. Se practicaba, pero no se llamaba santería. No se llamaba así. No se llamaba santería, pero Dios fuese enviado un juicio a los santeros. Si tú fuese estado en ese tiempo, seguro fuese sido el pueblo de Nínive y tenías que haberte arrepentido de la santería para poder servir al Dios vivo, porque para ahí vino un juicio, venía ese juicio, ellos pudieron arrepentirse. ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos? Arrepentimiento. ¿Qué nosotros deseamos de corazón? En el amor de Cristo, aquí,
es que nosotros podamos llegar al conocimiento de la Biblia para poder nosotros cesar. Lo que me gustaría más adelante, que yo mañana viera un Ulises Castillo predicando la palabra de Dios, pero verdaderamente arrepentido, siguiendo a Jesús. Eso sí me gustaría, ahí se sintiera ¿Pero esa arrepentido de qué? ¿Arrepentido de qué? Me arrepiento de mis pecados, pero más lo que yo estoy practicando como religión, no tengo por qué arrepentirme. No, yo no tengo por qué arrepentirme porque yo sea santero o sea avalado. No, yo tengo una creencia y tú tienes otra. O sea, eso, no. Tú lo crees que es pecado. Tú crees que es pecado. No, tú lo manifestas de esa forma. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que la palabra, mira, yo porque es posible que sea yo quien no le esté dando el sentido con esto. Respecto a Cristo, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Jesucristo era muy tajante y radical en ese punto. Quiero que sepan que no es que para el Señor lo malo es malo y lo bueno es bueno. No hay intermedio. Entonces, ¿qué pasa? El detalle es que nosotros, desde el punto de vista filosófico, podemos decir, no, pero las distintas religiones, de qué manera, y la gente se lo puede tomar a personal. Lo que yo sí quisiera dejar como claro desde el punto de vista bíblico es que nosotros hoy en día hemos aprendido a defendernos tanto y a poner nuestra posición desde el punto de vista, nuestra posición para justificar muchas cosas. Ojo, esto es un tema delicado. Quiero que sepa que la religión y la política es tan delicada que precisamente estoy trayendo a mis amigos para poder nosotros llevarles a estas panas aquí en La Guaira todo este conocimiento y todas estas cosas maravillosas que hay. El punto que quiero para aterrizar el avión, que ya me están haciendo señas que el tiempo está terminando. Sí, claro que sí. Correctamente. Y escúchame, qué bueno. Sí, y el punto, vamos a hablar de una buena vez para la segunda parte de esto, porque fíjate algo. Primero que nada, yo voy a decir, yo les agradezco a todos. Yo estoy analizando muchas cosas y cada quien dando sus puntos de vista. Y sacando esto, yo digo, bueno, después que hagan la edición y cómo queda, qué agradable, brother. Le digo a todos aquí porque cada quien está poniendo su punto. Y me parece importante, en mi caso, resaltar lo que dice la palabra. Y Ulises es mi amigo y yo tengo mi diferencia con él, pero mira, nosotros salimos, caminamos juntos, comemos y un sinfín de cosas más, porque mi objetivo en lo particular es que él llegue a los pies de Cristo y me gustaría, tengo el mismo sentir que tú, que Jesucristo predique la palabra, pero bajo esta óptica. Ese es un sentir de hermandad. Qué bueno, agradecido con todos ustedes. Tenemos la segunda parte de esto, ya públicamente lo estoy diciendo, los mismos. No sé, espero que sea el próximo programa porque la gente que faltó material. Claro, faltó, es bueno. Así que bueno, mira, buenas noches, gracias, nos vemos en el próximo programa.